encontrado? Yo he encontrado que la gente no espera de los líderes perfección, pero esperan honestidad. Y la honestidad es algo muy valioso. Cuando alguien dice, mire, fallé, fracasé, pequé, la regué, los primeros que están ahí son la gente que dice, porque abriste tu corazón, eres igual que yo, cuenta conmigo. Wow. Y esa es la manera de romper la doble moral. Me gustaría preguntarle, ¿por qué es tan fácil? Porque como pastores nosotros muchas veces tenemos que confrontar a las personas, el pecado, ¿verdad? No se confronta a la persona, sino el pecado. Ya deja de pecar, mira, pon tus ojos allá en las cosas de arriba, a Dios en Cristo, escóndete con Cristo en Dios. Pero ¿por qué es tan fácil hacer esto con la membresía? Exhortar a los miembros, pero no exhortar a los líderes. Hay muchos factores. Uno, sobre todo uno, el primer factor es, se va a dañar la iglesia. Y tenemos que cuidar la iglesia. Eso es falso. La iglesia no se daña. La iglesia se fortalece cuando hay honestidad y transparencia. Amén. La segunda cosa es por el sistema estructural de la iglesia. Cuidamos más las estructuras que las personas. Y dentro de una iglesia lo más importante no es la estructura. Inclúyase dinero, métodos, programación, número, edificio. Lo más importante son las personas. Y la idea no es castigar a nadie ni destruirlo, es restaurarlo. Cuando la persona dice, es cierto, necesito ayuda, y ahí mismo es restaurado, la gente dice, wow, si lo hicieron con él, lo van a hacer conmigo también. Pero cuando no, se pierde la credibilidad. Son muchas las iglesias que experimentan lo que se llama el síndrome del elefante en la sala. El síndrome del elefante en la sala es como si hubiera un elefante en la sala de la casa. Todos saben que está, nos incomoda, pero nadie habla del elefante. Pasamos de por lado, nadie habla, pero todos saben aquí hay un problema, pero no hablemos de eso. Pasa en las casas, pero ¿qué pasa en la iglesia? La gente dice, aquí hay algo que no está bien, pero no hablemos, mejor ni pregunto. Yo sé que hay un elefante, pero mejor ni lo veo. Me hago el ciego. Sí, tarde que temprano, es como los tres monitos, ¿no? Uno así, el otro así y el otro así. Ese no es la Biblia. La Biblia no es esa. Nosotros encontramos un caso en la Biblia cuando David pecó contra Betsabé. Y fue un cuádruple pecado. No fue un solo pecado. Porque él vio la vecina que se estaba bañando y preguntó, ¿quién es ella? Y le dijeron quién era. Él sabía quién era. Esa pregunta de quién es la pregunta inocente del que quiere algo y se hace como que no sabe. Porque ella era la esposa de Urías. Y Urías era uno de sus oficiales que estaba peleando con él. ¿Cómo no va a conocer él la esposa de uno de sus oficiales? Pero además ella era hija de Eliam. Y Eliam era otro de los oficiales de él. No va a conocer un rey los hijos de un oficial, pero ella era la nieta de Ahitofel. Y Ahitofel era el consejero privado de David. Así es que y entonces él mandó a matar a Urías, porque ella quedó embarazada, mandó a matar a Urías. 4 pecados, 5 pecados: adulterio, asesinato, traición a Eliam, 4, y traición a Ahitofel. Por eso es que Ahitofel, cuando Absalón derriba a su papá David, Ahitofel le dio un consejo a Absalón: acuéstate con las mujeres de tu padre en el terrado donde te vean. Era como, tu papá me debe una factura y quiero que tú me la pagues. Y él estaba como que nada hubiera pasado. Pero allí llegó Natán. Y Natán, como profeta, lo confrontó y le contó una historia.
él, que quería esconder todo, dijo, ese hombre merece morir, porque la historia era, llegó un amigo y él, en vez, teniendo muchas ovejas, mató la única oveja que tenía el vecino y él queriéndole decir, tú tienes muchas mujeres y sacrificaste la única mujer que tenía Urías. Y él dijo, ese hombre merece morir, doble moral. Pero en ese momento Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y no se lo dijo en privado, eso se lo dijo en público, porque esas cosas, ellos no estaban solos, estaban con toda la corte. Ese hombre eres tú. Y David en ese momento se doblegó y admitió. Y después fue cuando escribió el Salmo 51. ¿Qué dijo él? Contra ti, oh Dios, he pecado. Dios lo levantó. Él se humilló, siendo el rey se humilló, Dios lo levantó. Y curiosamente es que uno encuentra que Salomón, que era uno de los hijos que él tuvo con Betsabé, llegó a ser rey de Israel. O sea, Dios no cambió el plan a pesar de su pecado, porque Dios lo que quiere es honestidad, humillación. O sea, no tengas doble corazón, ten uno solo, porque cuando tú manejas con un solo corazón todas estas situaciones, nosotros contamos con la bendición de Dios, aun cuando hayamos fallado tremendamente. Lamentablemente, pastor, en los niveles de liderazgo y todo lo demás, estas cosas se dejan pasar porque he visto que no, es mejor dejarlo así, porque no solo por la apariencia, sino porque un día voy a necesitar de su ayuda, o no, pues guardar relaciones, no porque luego te vetan, no porque luego te odian y no te pueden ni ver, y luego no vas a tener promociones, ¿no? Así es. Y bueno, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, y cuando aunque seamos unos poquitos, pastor, en que veamos a Dios, en que mantengamos nuestros ojos allá arriba, que no es fácil, mi gente linda, es muy difícil, pero sí se puede ser honestos. Y cuando uno es honesto, uno tiene una autoridad espiritual tan fuerte, pastor. Así es. Así es. Sin embargo, lamentablemente yo he visto y he sido testigos de ministerios, de un líder que con una doble moral, pues hasta el día de hoy, y lamentablemente no se doblegó ni está doblegado, y está como con su familia, está recibiendo, está cosechando lo malo, el daño, porque todo lo que uno siembra, eso va a recoger. Y sabemos predicarlo, pero qué difícil es vivirlo. Y entonces luego, lamentablemente nuestras familias son el alma de la casa. Mi hijo sale a la calle y él es el reflejo de lo que vivimos aquí dentro. Entonces, lamentablemente hay mucho por hacer en la obra de Dios, mucho por sanar, necesitamos claridad, líderes, pastores, miembros de las iglesias. Si usted ve, usted sabe que hay algo que no se está haciendo bien, pero recuerden, nuestros hijos van a ser ejemplo fuera. Entonces, tenemos que hacerlo, pastor. ¿Por qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen? Y hablando de todo esto, hemos puesto en el título del diálogo de hoy acerca de los pecados veniales, pastor. Cuéntenos qué son los pecados veniales, aunque sabemos que es un vocabulario de la Iglesia Católica, sí, pero cuéntenos qué tiene que ver con la Iglesia Cristiana esto. Ok, nosotros hemos diferido de la Iglesia Católica porque ellos han clasificado los pecados en mortales y veniales, siendo los veniales los más suaves. Y nosotros como cristianos hemos dicho, no, pecado es pecado delante de Dios. Pero eso es en el concepto, porque en la práctica pareciera que sí. Porque la doble moral es eso. Censuro los pecados de otros que son mortales, pero los de acá, del grupo nuestro, son veniales. O los de mi familia. O los de mi familia son veniales, así que dejémoslo. O
censuramos a alguien porque cayó en adulterio, porque tuvo una situación crítica donde casi hiere a alguien, pero no censuramos al que de pronto descubrimos fumando o supimos que tomó un vino en una cena y, fumó, tomó vino. Pero a los ojos de Dios no hay graduación de pecado, porque los pecados son simplemente todo aquello que se sale del blanco divino. Entonces, no estoy diciendo con esto que debemos aprobar esto y censurar aquello, sino que si yo censuro aquello, tengo que censurar esto. Por ejemplo, conocí una iglesia donde pusieron de castigo a una persona porque había había caído en un asunto sexual, una infidelidad, y lo castigaron, porque esas cosas no restauraron, sino que castigaron. Estamos llamados para restaurar, no para castigar. La restauración tiene que ver con por qué pasó eso. Quiero que lo busques, vamos a encontrar la raíz para que se sane y nunca más vuelva a suceder. Pero, curiosamente, en la misma semana en que censuraron a alguien, trajeron un cantante cristiano muy obeso que pesaba 150 kilos. Y el CD que vendían en el concierto que él dio era 150 kilos de bendición. Ese era el título del CD. Cuando yo vi eso, yo dije, un momentico. Pasó algo con alguien y están diciendo que es una bendición que alguien no controle su manera de comer. Wow. Porque los dos están atentando contra el cuerpo. Porque la Biblia dice que los pecados sexuales atentan contra el cuerpo. Pero la gula, que también es censurada en la Biblia, o la glotonería, o no tener dominio propio, también es censurado en la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que hay que menospreciar a quienes tienen sobrepeso. No, lo que estoy diciendo es, tenemos que poner todos en la misma balanza, porque tanto daña una cosa como daña la otra.